La filosofía de Spinoza ofrece una manera clara y ordenada de entender el mundo, algo especialmente valioso en una época donde las ideas circulan rápido, pero no siempre se comprenden a fondo. Su propuesta invita a mirar la realidad como un todo coherente, donde lo que sentimos, lo que pensamos y lo que ocurre en la naturaleza forma parte de un mismo proceso. Desde esta perspectiva, las emociones dejan de ser misteriosas. La libertad se entiende como la capacidad de actuar desde lo que realmente somos, y los asuntos sociales y políticos se analizan con una lógica que busca la convivencia y la tranquilidad común. Su obra principal, La ética demostrada según el orden geométrico, refleja esta intención de claridad. Allí organiza cada idea como si estuviera construyendo una demostración matemática, paso a paso, sin saltos, sin suposiciones arbitrarias. Este método, aunque exigente, permite ver cómo cada concepto se conecta con los demás y por qué su sistema sigue siendo una herramienta útil para pensar en temas como la libertad, el pensamiento crítico y la relación entre mente y cuerpo. Con este enfoque, comienza nuestro análisis nocturno. Bienvenidos, estimados soporíferos. Este espacio busca acompañar el descanso con una explicación tranquila, detallada y accesible, en la que el conocimiento se despliegue sin prisa y con claridad. Para seguir avanzando, resulta necesario mirar hacia atrás y entender el mundo en el que Spinoza vivió, las circunstancias que lo marcaron y las experiencias que moldearon su forma de pensar. Spinoza nació dentro de una familia sefardí que había llegado a los Países Bajos buscando estabilidad después de varias generaciones de desplazamientos y persecuciones. La comunidad a la que pertenecía estaba formada por descendientes de judíos que habían sido obligados a abandonar la península ibérica y que, tras largos viajes, encontraron en Ámsterdam un espacio relativamente seguro. La ciudad vivía un momento de expansión comercial muy marcado. Barcos que llegaban de distintos puertos, comerciantes extranjeros que se instalaban en el lugar y una dinámica económica que ofrecía oportunidades a quienes supieran adaptarse a ese movimiento constante. Este ambiente mercantil influyó en la mentalidad práctica de la ciudad, pero también potenció el intercambio de ideas, ya que la llegada de personas de distintos orígenes facilitaba el contacto con nuevas perspectivas. Al mismo tiempo, el clima religioso era complejo. Aunque los Países Bajos ofrecían mayor tolerancia en comparación con otros lugares de Europa, las tensiones entre distintas corrientes religiosas seguían presentes. La comunidad sefardí, en particular, mantenía estructuras internas muy estrictas para asegurar su cohesión y preservar sus costumbres. En ese contexto, Spinoza creció con una formación basada en la tradición, pero también con una apertura hacia el estudio de otras corrientes filosóficas y científicas que circulaban en Ámsterdam. Desde joven mostró interés por las ideas nuevas, especialmente por aquellas que buscaban explicar el mundo a partir de principios racionales y no únicamente desde dogmas establecidos. El momento decisivo de su vida llegó cuando sus ideas fueron consideradas peligrosas por las autoridades internas de su comunidad. La acusación no se basaba en una conducta moral cuestionable, sino en el tipo de reflexiones que estaba desarrollando acerca de la religión, la naturaleza y la autoridad espiritual. Su manera directa de analizar los textos sagrados, junto con su inclinación a interpretar la realidad desde causas naturales, generó preocupación entre los líderes comunitarios. Finalmente, fue expulsado. Este hecho marcó un antes y un después en su trayectoria. Quedó sin el respaldo de su comunidad y sin el entorno social que había conocido desde pequeño. Sin embargo, lejos de volverlo dependiente de otros, lo llevó a construir una vida más autónoma. Tras la expulsión, Spinoza adoptó un estilo de vida sencillo, con ingresos modestos provenientes del pulido de lentes, una actividad artesanal que requería precisión y paciencia. Este trabajo le permitía mantenerse sin depender de mecenas ni de instituciones religiosas, lo que a su vez le daba libertad para pensar y escribir sin presiones externas. Su rutina reflejaba esta elección. Dedicaba gran parte del día al estudio, la reflexión y la escritura.
manteniendo una vida apartada de los conflictos políticos más visibles, pero muy atenta a los debates intelectuales en desarrollo. Durante estos años, tuvo un contacto constante con la ciencia de su tiempo. Las obras de pensadores como Descartes circulaban ampliamente, y Spinoza encontró en ellas una base para desarrollar sus propias ideas. Aunque valoraba la claridad lógica del pensamiento cartesiano, también identificaba límites que buscó superar. Descartes separaba la mente del cuerpo y consideraba que la voluntad humana tenía una libertad absoluta. Spinoza, en cambio, entendía que todo debía ser explicado a partir de causas naturales, y que la mente y el cuerpo no eran dos entidades separadas, sino dos formas de observar un mismo proceso. Esta diferencia marcaría una de las rupturas conceptuales más importantes entre ambos. El siglo XVII estaba atravesado por tensiones políticas y religiosas de gran intensidad. Las disputas entre distintos grupos cristianos, los debates sobre la autoridad del Estado y las guerras entre potencias europeas creaban un clima de incertidumbre. En este contexto, defender ideas como la libertad de pensamiento o la necesidad de separar la religión de la política podía considerarse una provocación. Spinoza observaba estas tensiones con preocupación, pero también con el deseo de comprender las causas que las producían. Su interés por la convivencia racional no surgía solamente de una postura teórica, sino de la experiencia directa de vivir en una sociedad donde las diferencias de creencias podían desembocar en conflictos serios. A pesar de todo ello, mantuvo una actitud constante: pensar con calma, analizar con detalle y escribir de manera ordenada. No buscaba polémica, sino claridad. Su vida, aunque exteriormente silenciosa, fue intelectualmente intensa. Sus días transcurrían entre libros, reflexiones y correspondencias con otros pensadores de Europa, lo que muestra que su aparente aislamiento era, en realidad, una forma de asegurar independencia y profundidad en su trabajo. Este recorrido vital, marcado por la expulsión, la autonomía personal, el contacto con la ciencia moderna y la observación crítica del clima político, moldeó su modo de construir filosofía. Todo lo que vivió lo llevó a buscar un método que no dependiera de tradiciones particulares ni de creencias heredadas, sino de un orden interno capaz de sostenerse por sí mismo. A partir de este trayecto, surge su decisión de organizar su pensamiento como si fuera una demostración, lo que abrirá el camino hacia su método geométrico. Este método que Spinoza adopta en su obra principal no es un simple recurso formal, sino una manera de expresar su convicción de que la realidad puede ser comprendida con un orden similar al de las matemáticas. En la ética, cada concepto aparece organizado mediante definiciones precisas, seguido por axiomas que describen principios básicos que se aceptan por su claridad y luego por proposiciones que se derivan de esos elementos iniciales con un desarrollo lógico. A cada proposición se suma, cuando es necesario, un escolio donde Spinoza amplía, aclara o comenta la idea con un lenguaje más explicativo. La intención es construir un pensamiento que pueda sostenerse sin depender de la autoridad de una tradición ni de la fuerza persuasiva de un argumento emocional. En este sistema, una definición no es una descripción aproximada de algo, sino un punto de partida que establece con exactitud la naturaleza de aquello que se está estudiando. Para Spinoza, definir un concepto implica mostrar sus límites, sus propiedades y su función dentro del conjunto general de ideas. Los axiomas, por su parte, no buscan imponer certezas, sino señalar principios que cualquiera puede reconocer como válidos si los observa con detenimiento. A partir de esos puntos iniciales, se desarrollan las proposiciones que avanzan como conclusiones inevitables cuando se acepta la estructura previa. Cada paso debe ser justificado. Cada relación debe mostrarse de manera transparente y ninguna afirmación puede quedar sin apoyo en un razonamiento anterior. Esta forma de presentar la filosofía tiene una ambición clara: alcanzar un nivel de objetividad que elimine la incertidumbre y la confusión que a menudo acompañan al pensamiento humano. Spinoza considera que, si las personas pudieran ver la realidad con la misma precisión con la que se observan las figuras geométricas, comprenderían la conexión necesaria entre todas las cosas y evitarían caer en interpretaciones basadas en supersticiones, deseos o temores. El método geométrico, por tanto, no es solo una técnica,
sino una invitación a pensar con rigor, a aceptar únicamente aquello que puede demostrarse y a descartar las explicaciones que dependen de la arbitrariedad. Una de las ventajas de este enfoque es que ofrece una estructura clara. Cada afirmación se apoya en una idea ya establecida, lo que permite que el lector avance sin perder el hilo del razonamiento. Además, la repetición de la secuencia definición, axioma, proposición, genera una sensación de estabilidad conceptual, como si la filosofía dejara de ser un conjunto de opiniones y se transformara en un sistema donde cada pieza encaja con las demás. Este orden facilita comprender cómo se relacionan aspectos que en apariencia están separados, como la mente, el cuerpo, las emociones y la naturaleza. Sin embargo, este método también presenta dificultades. La precisión que Spinoza exige puede resultar exigente para quien está acostumbrado a explicaciones más libres o narrativas más flexibles. El lenguaje geométrico requiere paciencia, ya que obliga a revisar cada paso para entender cómo se llegó a determinada conclusión. Además, la estructura matemática puede dar la sensación de distancia, como si las experiencias humanas quedaran transformadas en abstracciones. Aún así, Spinoza introduce los escolios como un espacio para retomar el tono más explicativo y conectar el razonamiento lógico con situaciones de la vida cotidiana. De esta manera, combina la firmeza del razonamiento con la claridad del comentario directo. La finalidad última de este método es evitar todo tipo de suposiciones arbitrarias. Spinoza sostiene que muchas veces las personas explican lo que no entienden recurriendo a causas externas o intenciones ocultas que no tienen fundamento real. Frente a esa tendencia, propone un sistema donde cada idea debe derivarse de otra, siguiendo un orden que refleje la estructura misma de la naturaleza. El objetivo no es crear un modelo perfecto, sino mostrar que la realidad funciona según causas que pueden investigarse sin acudir a misterios o interpretaciones que nacen del desconcierto. Así, el método geométrico se convierte en una herramienta para observar el mundo con coherencia. Permite entender que todo ocurre por una razón y que los fenómenos, incluso los más complejos, pueden explicarse si se estudian desde sus fundamentos. También ayuda a comprender la visión que Spinoza tiene de la realidad. Una totalidad unificada donde cada cosa ocupa un lugar preciso y donde nada sucede por azar o por voluntad externa. A través de esta estructura rigurosa se abre la puerta a su concepción más profunda, aquella en la que Dios y la naturaleza dejan de presentarse como entidades separadas. En ese punto, la manera de pensar y el contenido del pensamiento se unen, mostrando una realidad donde todo forma parte de un mismo orden. Esta idea comenzará a tomar forma al explorar su ontología fundamental, donde la unidad entre la divinidad y el mundo aparece como uno de los pilares centrales de su filosofía. En el centro de la filosofía de Spinoza aparece una idea que transforma por completo la manera tradicional de entender la realidad. La existencia de una única sustancia infinita que contiene en sí misma todo lo que es y todo lo que puede llegar a ser. Esta sustancia no es algo externo al mundo, ni un agente separado que dirige los acontecimientos desde afuera. Es, por el contrario, aquello de lo que todas las cosas forman parte. Cada fenómeno, cada pensamiento, cada movimiento y cada forma de vida existe porque participa de esa sustancia que no tiene límites ni depende de nada para existir. Spinoza utiliza la palabra Dios para referirse a esta sustancia, pero no en el sentido habitual que muchas religiones han desarrollado. En su propuesta, Dios no se presenta como un ser que crea el mundo, lo observa desde un lugar distinto o interviene para modificarlo según una voluntad particular. En su lugar, Dios es la propia naturaleza. Esta identidad entre Dios y naturaleza es una de las afirmaciones más conocidas y más discutidas de su obra. Significa que no hay un plano sobrenatural que se encuentre más allá de la realidad física, ni una voluntad divina que actúe como causa externa. Todo lo que existe es una expresión de la misma sustancia, y la totalidad del universo es, en cierto sentido, una manifestación continua de su poder infinito. Para explicar cómo se organiza esta sustancia única, Spinoza introduce dos conceptos fundamentales, los atributos y los modos.
Un atributo es una forma en la que la sustancia se expresa. Según Spinoza, aunque la sustancia tiene infinitos atributos, los seres humanos solo pueden conocer dos de ellos: pensamiento y extensión. El pensamiento abarca todo lo que se relaciona con ideas, percepciones y procesos mentales. La extensión, en cambio, se refiere a todo lo que tiene cuerpo, ocupa espacio o puede describirse mediante relaciones físicas. Lo importante es que estos atributos no representan dos sustancias distintas, sino dos maneras diferentes de contemplar la misma realidad. Lo que se expresa como idea también se expresa como cuerpo, y lo que ocurre en el ámbito de la extensión tiene un correlato en el ámbito del pensamiento. Los modos son, por su parte, las formas particulares que adopta la sustancia en momentos concretos. Una piedra, una persona, un planeta o un pensamiento son modos de la sustancia. Existen porque la sustancia infinita adopta configuraciones determinadas que se transforman y se relacionan entre sí. Esta visión permite entender que nada existe de manera aislada o independiente. Todo está vinculado por una cadena de causas que se remontan a la sustancia misma. Cada cosa es un modo entre miles de millones de modos, todos unidos por la necesidad de la misma naturaleza. Con esta estructura, Spinoza se distancia de forma clara del teísmo tradicional. Para muchas corrientes religiosas, Dios es un creador consciente, separado del mundo, que actúa según una intención y que interviene cuando lo considera adecuado. Spinoza rechaza esta interpretación. Sostiene que atribuirle voluntad, propósito o emociones al carácter divino es una manera de proyectar rasgos humanos sobre algo que no los tiene. En su planteamiento, la sustancia infinita no actúa movida por fines, ni decide sobre la realidad. Simplemente es, y en su existencia se despliega todo lo demás. Su crítica no busca negar la dimensión espiritual, sino eliminar la idea de un ser que opera con privilegios o que escapa a las leyes naturales. Para él, lo más grande que puede decirse sobre Dios es que coincide con el orden necesario del universo. Esta forma de entender la divinidad tiene consecuencias importantes para la ciencia y para la libertad humana. Si Dios y la naturaleza son lo mismo, entonces estudiar la física, la biología o cualquier otra disciplina es, en cierto modo, estudiar la estructura más profunda de lo divino. El conocimiento científico no se opone a lo espiritual, sino que lo aclara. Comprender cómo se originan los fenómenos, cómo se relacionan las causas y cómo funciona la realidad es una manera de acercarse a la esencia misma de la sustancia infinita. Por eso, Spinoza considera que el conocimiento riguroso es una forma de libertad. Cuanto más entendemos, menos dependemos de interpretaciones erróneas o supersticiosas. En relación con la libertad, esta visión elimina por completo la idea de que exista algo que suceda fuera del orden natural. Todo lo que ocurre se explica a partir de causas que forman parte de la sustancia. La libertad humana, entonces, no consiste en elegir sin causas o actuar sin condicionamientos, sino en comprender por qué sentimos, pensamos y actuamos de determinada manera. Ser libre significa actuar desde nuestra propia naturaleza, no desde fuerzas externas que nos empujan sin que las entendamos. Este enfoque ofrece una visión más tranquila, ya que reemplaza la incertidumbre por un análisis que busca causas reales. A lo largo de esta concepción metafísica se observa un hilo constante: la unidad. No hay una división entre lo espiritual y lo material, ni entre el pensamiento y la extensión, ni entre Dios y el mundo. La realidad es un solo tejido en el que cada parte cumple una función y se relaciona con las demás. Esta unidad no es solo una idea abstracta, sino la base de su explicación sobre la mente y el cuerpo, dos aspectos que la tradición había tratado como entidades separadas o incluso enfrentadas. A partir de esta estructura general, surge una comprensión distinta de la relación entre lo mental y lo físico. La mente y el cuerpo no pertenecen a mundos diferentes, sino que expresan la misma sustancia desde dos atributos distintos. Esta comprensión permitirá entender por qué Spinoza considera que la mente y el cuerpo avanzan en paralelo
¿Y por qué ningún proceso mental queda fuera de la naturaleza? Ese será el paso que tomará la explicación al adentrarse en el análisis de ambas dimensiones como manifestaciones simultáneas de una única realidad. Dentro del sistema filosófico de Spinoza, la relación entre la mente y el cuerpo ocupa un lugar central. Su explicación no busca separar aquello que pensamos de aquello que sucede en nuestro organismo, ni establecer un dominio donde la mente pueda imponerse sobre lo corporal. En cambio, propone que ambos forman parte de una misma realidad expresada de dos maneras distintas. Esta idea, conocida como paralelismo psicofísico, sostiene que los procesos mentales y los procesos físicos no son dos fenómenos independientes, sino dos modos de describir un mismo hecho desde perspectivas diferentes. Nada de lo que ocurre en la mente queda fuera de la naturaleza, y nada de lo que ocurre en el cuerpo carece de un correlato mental. El paralelismo psicofísico parte de un principio básico dentro de su sistema. La sustancia única posee infinitos atributos, pero los seres humanos solo pueden conocer dos de ellos, que son el pensamiento y la extensión. Esto significa que cada cosa que existe puede ser considerada como parte del ámbito del pensamiento o como parte del ámbito de la extensión. En otras palabras, un mismo acontecimiento se manifiesta en dos niveles, el de las ideas y el de los cuerpos. Cuando algo ocurre en nuestro organismo, una modificación en el sistema nervioso, un cambio hormonal, una respuesta muscular al mismo tiempo, se produce una idea correspondiente en nuestra mente. La relación no es causal en el sentido habitual. La idea no genera el movimiento corporal, ni el movimiento corporal genera la idea. Ambos ocurren de manera simultánea porque son expresiones paralelas de una misma causa subyacente. Este planteamiento marca una ruptura profunda con la visión cartesiana que afirmaba que la mente y el cuerpo son sustancias distintas, una pensante y la otra extensa, y que la mente puede influir sobre el cuerpo mediante el ejercicio de la voluntad. Spinoza rechaza por completo esta concepción. Para él, la mente no gobierna al cuerpo ni lo dirige desde una posición externa. Pensar que la mente podría mover al cuerpo voluntariamente sería suponer que el ámbito del pensamiento y el de la extensión pueden interactuar como si fueran dos entidades separadas, algo que su sistema no admite. Lo que llamamos voluntad es, en este sentido, una idea dentro del atributo del pensamiento. Y lo que llamamos movimiento es un modo dentro del atributo de la extensión. Ambos avanzan en paralelo porque surgen de una misma estructura natural, no porque uno controle al otro. La consecuencia de esta visión es que las decisiones humanas, así como las emociones y los pensamientos, no pueden entenderse como actos completamente libres o desligados de la naturaleza. Cuando una persona se siente impulsada a actuar, lo hace porque su cuerpo está en un estado particular que se refleja simultáneamente en su mente. La voluntad no opera como un poder autónomo capaz de romper el orden causal del universo. Tampoco actúa como una fuerza que pueda imponerse sobre los procesos naturales del organismo. Para Spinoza, la sensación de libertad absoluta es una ilusión que surge cuando ignoramos las causas que determinan nuestros pensamientos y acciones. Creemos que actuamos libremente porque no conocemos la cadena completa de factores que nos llevaron a actuar de cierta manera. Cuando esa cadena se comprende, la idea de un libre albedrío que opera sin causas pierde sentido. Esta comprensión lleva a Spinoza a considerar la conciencia como un fenómeno que forma parte de la estructura de la naturaleza. No es un dominio misterioso ni un espacio aislado de lo físico. La conciencia surge como el correlato mental de aquello que sucede en el cuerpo. Cada vez que el organismo experimenta un cambio, una modificación interna, una reacción fisiológica, un estímulo que proviene del entorno, la mente genera una idea correspondiente. Ser consciente es, de esta manera, ser capaz de representar mentalmente los procesos que ocurren en el propio cuerpo. Incluso los pensamientos más abstractos se sostienen en esta relación, ya que cada idea compleja se organiza como un conjunto de ideas más simples que, a su vez, se corresponden con cambios específicos en la estructura corporal. La mente, entonces, no puede pensarse como un observador que controla al cuerpo desde afuera,
sino como la expresión interna de lo que ocurre en él. Cuando alguien experimenta una emoción, lo que está sintiendo no es una entidad separada, sino la experiencia mental de un conjunto de procesos físicos que se despliegan de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Esto no significa que la emoción sea menos real, sino que su realidad está ligada a una unidad profunda entre pensamiento y extensión. Cada sentimiento es la forma en que la mente registra un estado del cuerpo, y cada idea es la manera en que la mente sigue el orden causal que atraviesa al organismo. Spinoza no reduce lo mental a lo corporal, sino que muestra que ambos pertenecen a un mismo sistema. Esta perspectiva permite evitar explicaciones dualistas que suelen dividir al ser humano en dos esferas que no logran conectarse completamente. En lugar de ello, construye una comprensión unificada donde las ideas siguen un orden propio dentro del atributo del pensamiento, mientras los cuerpos siguen otro orden dentro del atributo de la extensión. No obstante, ambos órdenes coinciden punto por punto porque surgen de una misma causa. De este modo, cada evento mental corresponde a un evento físico, y cada evento físico corresponde a un evento mental, sin que ninguno dependa del otro de forma directa. Esta explicación simultánea de lo mental y lo corporal también busca ofrecer claridad sobre la manera en que las personas se comprenden a sí mismas. Spinoza sostiene que los seres humanos suelen creer que actúan desde un dominio interno completamente libre, cuando en realidad sus acciones son el resultado de causas que pueden rastrearse. Comprender esta relación ayuda a evitar interpretaciones basadas en la culpa, la confusión o la creencia de que existe una parte de nosotros que no pertenece al orden natural. Al aceptar que todo pensamiento tiene una causa y que todo sentimiento responde a una dinámica natural, se abre la posibilidad de estudiar la mente con mayor precisión y de observar los estados internos sin atribuirles un origen misterioso. Dentro de esta visión, la libertad no desaparece, pero adquiere un significado distinto. No se entiende como la capacidad de tomar decisiones sin causas, sino como la capacidad de actuar a partir del conocimiento adecuado de la propia naturaleza. Ser libre significa comprender los procesos que determinan la mente y el cuerpo, para que las acciones no surjan de impulsos que no entendemos, sino de una comprensión clara de lo que somos. La unidad entre mente y cuerpo, lejos de limitar la libertad, la hace más profunda al mostrar que cada parte del ser humano está integrada en un mismo orden. A partir de esta concepción unificada, se abre un nuevo nivel de análisis, el de la naturaleza humana en su expresión más interna. Cuando se comprende que la mente y el cuerpo avanzan juntos, resulta posible examinar cómo se originan los deseos, las emociones y los impulsos que definen la vida cotidiana. En ese terreno aparece el conatus, la tendencia de cada ser a perseverar en su existencia, y los afectos, que son los cambios que experimentamos cuando la capacidad de actuar aumenta o disminuye. Desde esta relación íntima entre mente y cuerpo, se inicia la exploración de esa dinámica interna que da forma a la experiencia humana y que permite entender cómo surgen los movimientos más profundos del ser. Dentro del marco que Spinoza propone, la naturaleza humana no es un misterio oculto ni un conjunto de rasgos que escapan al análisis racional. Su punto de partida es claro. Cada individuo es una expresión particular de la sustancia infinita y, por lo tanto, todo lo que ocurre en su interior puede estudiarse a partir de leyes naturales. Esta mirada elimina la idea de que las emociones, los deseos o las decisiones provienen de fuerzas externas o de un espíritu que opera con reglas diferentes a las del resto del universo. En su lugar, sostiene que la vida humana es un proceso continuo donde mente y cuerpo atraviesan transformaciones que pueden explicarse como efectos de causas que se suceden unas a otras. En ese escenario aparece uno de sus conceptos más conocidos, el conatus. El conatus es la tendencia fundamental que caracteriza a cada ser. Según Spinoza, todo lo que existe se esfuerza por perseverar en su existencia. No se trata de un impulso voluntario ni de un deseo consciente, sino de la expresión básica de la naturaleza de cada cosa. En un ser humano, el conatus se manifiesta como el impulso a mantenerse, a fortalecerse y a actuar de acuerdo con su propia estructura.
Este impulso no surge de una decisión libre, sino de la propia esencia del individuo. Así como un cuerpo se mueve siguiendo las leyes de la física, la mente experimenta ideas que corresponden a ese movimiento. El conatus se convierte, entonces, en el hilo que conecta la vida interior con la dinámica del mundo. A partir de este impulso esencial, Spinoza desarrolla una clasificación de los afectos. Los afectos son cambios que ocurren en el ser humano cuando su capacidad de actuar aumenta o disminuye. No son simples emociones entendidas de manera aislada, sino modificaciones que reflejan la manera en que la persona se relaciona con su entorno y consigo misma. Spinoza distingue entre afectos activos y afectos pasivos. Los activos surgen cuando una persona actúa desde su propia naturaleza, cuando comprende las causas que determinan su comportamiento y actúa desde una posición de claridad. Los pasivos, en cambio, aparecen cuando algo externo modifica su capacidad de actuar sin que la persona entienda las causas de ese cambio. Esta distinción permite organizar las emociones según el grado de comprensión que existe detrás de ellas. Dentro de esta clasificación, 3 afectos destacan por su importancia: la alegría, la tristeza y el deseo. La alegría es el aumento de la capacidad de actuar. La tristeza, su disminución, y el deseo, el impulso que surge del conatus para perseverar y ampliar la potencia del ser. Estos 3 afectos son básicos porque de ellos se derivan muchas de las emociones complejas que experimentamos. Por ejemplo, el amor puede entenderse como una alegría asociada a la idea de una causa externa, mientras que el odio puede describirse como una tristeza vinculada a algo que consideramos perjudicial. De este modo, emociones que parecen muy distintas comparten una estructura común que puede rastrearse hasta los afectos fundamentales. Las causas de estas emociones no están ocultas en un plano espiritual, ni dependen de una voluntad externa que interviene en el ser humano. Para Spinoza, cada emoción tiene un origen natural. La alegría aparece cuando algo favorece el desarrollo de la potencia interna, mientras que la tristeza surge cuando algo la limita. El deseo actúa como el movimiento constante que empuja al individuo hacia aquello que considera útil para su conservación. Esto significa que las emociones no son buenas o malas en sí mismas, sino que expresan la relación entre la persona y las circunstancias que la rodean. Cuando entendemos esa relación, dejamos de atribuir a las emociones un carácter misterioso o irracional. Esta manera de comprender las emociones tiene un objetivo claro: eliminar la confusión que muchas veces acompaña a los estados internos. Spinoza sostiene que las personas suelen atribuir a sus emociones un origen sobrenatural o un valor moral que no corresponde. Al observar cómo cada emoción se relaciona con cambios específicos en el cuerpo y en la mente, se hace posible estudiarlas con la misma precisión con la que se analizan otros fenómenos naturales. Por ejemplo, una sensación de miedo puede explicarse por una percepción de amenaza que disminuye la capacidad de actuar. Una sensación de calma aparece cuando el organismo vuelve a un estado estable que permite recuperar la claridad. Las emociones, entonces, funcionan como señales que muestran la manera en que el conatus se ve afectado por las experiencias. Cuando algo incrementa nuestra potencia, sentimos alegría. Cuando la reduce, sentimos tristeza. Cuando nos impulsa a mantenernos o a obtener algo que consideramos necesario, sentimos deseo. Esta perspectiva no solo organiza mejor lo que sentimos, sino que ayuda a entender por qué reaccionamos de ciertas maneras ante situaciones específicas. Si alguien se siente frustrado ante un obstáculo, no se debe a un fallo moral o a una debilidad interna, sino al hecho de que esa situación disminuye su capacidad de actuar. El análisis de los afectos también permite comprender por qué, en ocasiones, las personas actúan en contra de lo que consideran mejor. Cuando un afecto pasivo domina, la persona no actúa desde su propia naturaleza, sino desde una influencia externa que altera su equilibrio. En esos momentos, las emociones pueden arrastrar la acción hacia direcciones que no coinciden con el bienestar real del individuo. Comprender esta dinámica ayuda a reducir la intensidad de esos afectos y a actuar con mayor claridad. De este modo, el estudio de los afectos se convierte en una herramienta práctica para vivir con mayor estabilidad. Dentro del sistema de Spinoza,
El conatus no solo explica las emociones, sino también los movimientos más profundos de la experiencia humana. Cada persona busca naturalmente aquello que la fortalece y se aleja de lo que la debilita. El desafío consiste en distinguir entre lo que realmente incrementa la potencia y lo que solo produce una sensación momentánea de alivio. Muchas veces, las personas persiguen cosas que parecen beneficiosas, pero que en realidad aumentan la dependencia de causas externas. Otras veces, rechazan situaciones que podrían ampliar su capacidad de actuar si las observaran con claridad. Este desfase entre lo que se desea y lo que realmente conviene es una de las fuentes principales de confusión emocional. Spinoza propone que el camino hacia una vida más estable consiste en reconocer las causas que generan los afectos. Cuando una emoción se comprende en términos de sus causas naturales, deja de arrastrar a la persona de manera involuntaria. Por ejemplo, si alguien entiende por qué siente ira, ese sentimiento pierde parte de su fuerza, ya que deja de ser un impulso oscuro y se convierte en un fenómeno que puede analizarse. Lo mismo ocurre con la tristeza o el miedo. Al observar sus causas con claridad, se abre un espacio para responder de manera más equilibrada. Este enfoque no pretende eliminar las emociones ni considerarlas un error, sino integrarlas dentro de un sistema que permite entenderlas con mayor precisión. Sentir es una parte esencial de la existencia, y las emociones cumplen una función importante dentro del movimiento del conatus. Lo que Spinoza propone es que, al comprender su origen, podamos distinguir entre afectos que nos fortalecen y afectos que nos debilitan. Esta distinción resulta fundamental para vivir de manera más consciente y para tomar decisiones que se ajusten a nuestro desarrollo. A partir de esta comprensión de la naturaleza humana, se vuelve necesario analizar cómo conocemos. Los afectos dependen tanto de los estados del cuerpo como de las ideas que la mente forma sobre esos estados. Para entender completamente la dinámica de los deseos y las emociones, es esencial examinar cómo surgen nuestras ideas, cómo se organiza el pensamiento y cómo se distingue entre formas de conocimiento más o menos adecuadas. Así, la reflexión sobre los afectos conduce directamente al estudio de los distintos géneros de conocimiento, una parte esencial para comprender cómo interactúan la mente, el cuerpo y el mundo. Dentro del sistema de Spinoza, el problema del conocimiento ocupa un lugar decisivo, porque de la calidad de nuestras ideas depende directamente la manera en que vivimos, sentimos y actuamos. Para él, la mente humana no es un espacio caótico donde circulan pensamientos sin orden, sino un sistema que puede entenderse si se analiza cómo se forman las ideas y qué nivel de claridad alcanzan. Cada emoción, cada deseo y cada acción está vinculada a un modo específico de conocer. Por eso, comprender los distintos tipos de conocimiento no es un ejercicio abstracto, sino una vía para ordenar la vida interior y disminuir la confusión que surge cuando interpretamos el mundo desde ideas incompletas. Spinoza distingue 3 géneros de conocimiento. El primero es la imaginación, el segundo es la razón y el tercero es la intuición. Cada uno opera de manera distinta, ofrece un nivel diferente de claridad y tiene un impacto particular en la forma en que entendemos nuestras experiencias. La estructura de estos géneros permite explicar por qué las personas pueden ver la misma situación de formas tan diversas y por qué, a veces, una creencia muy arraigada resulta ser un error al analizarla con mayor profundidad. El primer género, la imaginación, incluye las percepciones que surgen de los sentidos, las asociaciones rápidas, las ideas confusas y las interpretaciones basadas en experiencias parciales. La imaginación no es negativa por sí misma. De hecho, es la forma más común y natural en la que los seres humanos conocen el mundo. Sin embargo, su limitación proviene del modo en que funciona. Cuando percibimos algo, formamos una idea inmediata que depende tanto de lo que vemos como del estado interno del cuerpo. Esto hace que nuestras primeras impresiones sean inestables, ya que pueden cambiar según las circunstancias. Por ejemplo, si alguien observa una sombra en una habitación oscura y la interpreta como una figura inquietante, esa interpretación nace de una idea imaginativa, no de un análisis racional. La imaginación es también la fuente principal del error. Para Spinoza,
El error no consiste en una idea falsa en sí misma, sino en la ausencia de una idea adecuada que explique esa situación. Cuando no conocemos todas las causas que intervienen en un fenómeno, llenamos los vacíos con interpretaciones basadas en experiencias pasadas o en expectativas momentáneas. Esto explica por qué las supersticiones y los prejuicios se sostienen con tanta fuerza, nacen de la tendencia natural de la imaginación a unir elementos que parecen relacionados, aunque en realidad no lo estén. La imaginación construye conexiones rápidas, pero no siempre exactas, lo que puede generar creencias que no se sostienen cuando se analizan en detalle. El segundo género de conocimiento es la razón. En este nivel, la mente no se limita a registrar impresiones inmediatas, sino que analiza las relaciones que existen entre las cosas. La razón busca comprender las causas, identificar patrones y construir ideas que se sostienen en principios estables. A diferencia de la imaginación, la razón no se deja llevar por una apariencia inicial, sino que intenta entender qué hace posible que un fenómeno sea como es. Un ejemplo cotidiano sería la diferencia entre reaccionar ante una situación desde la primera impresión o detenerse a examinar qué elementos intervienen realmente. Para Spinoza, conocer por la razón significa formar ideas adecuadas. Una idea adecuada no es solo una representación correcta, sino una comprensión que muestra cómo se relacionan las partes dentro de un proceso más amplio. Cuando alguien entiende, por ejemplo, por qué ciertas emociones surgen en determinadas circunstancias, esa comprensión no depende de una impresión pasajera, sino de un conocimiento que se inserta dentro de una estructura coherente. La razón permite ordenar la experiencia, evitar confusiones y actuar desde un entendimiento más firme. El tercer género de conocimiento es la intuición. A diferencia de la imaginación y la razón, la intuición no opera de manera gradual ni requiere un análisis paso a paso. Es una forma de conocimiento directo que permite comprender algo en su totalidad, observando cómo se conecta con la esencia de la realidad. La intuición, en la filosofía de Spinoza, no tiene un carácter místico ni es un estado extraordinario. Se trata de una comprensión inmediata que surge cuando la mente capta una relación necesaria entre las cosas sin pasar por un razonamiento intermedio. Un ejemplo comparativo puede ayudar a entender este punto. Cuando una persona aprende matemáticas, primero debe comprender reglas y procedimientos complejos, pero con el tiempo puede llegar a ver una solución de manera directa sin recorrer cada paso. Ese tipo de claridad, que parece surgir de manera espontánea, es una imagen aproximada de lo que Spinoza llama intuición. En su filosofía, la intuición corresponde al nivel más alto de conocimiento, porque permite captar la naturaleza de las cosas tal como se relacionan con la sustancia única que sostiene la realidad. La intuición también permite comprender la propia vida desde una perspectiva más amplia. Cuando alguien observa sus pensamientos y emociones, no como eventos aislados, sino como partes de un proceso natural, está aplicando algo cercano a este tercer género de conocimiento. No se trata de ver detalles sueltos, sino de captar una estructura general que da sentido a esos detalles. La intuición, entonces, no es una simple sensación de claridad, sino una integración profunda del conocimiento racional dentro de un marco que explica por qué las cosas son como son. Estos tres géneros de conocimiento muestran cómo la mente humana puede desplazarse desde interpretaciones confusas hasta comprensiones más firmes. La imaginación es necesaria porque es el primer contacto con el mundo. La razón organiza ese contacto, lo vuelve estable y lo integra dentro de un sistema de causas. Y la intuición ofrece una visión de conjunto que permite comprender la totalidad en la que se insertan las cosas particulares. El progreso entre estos niveles no es automático, pero permite ver por qué algunas ideas producen confusión mientras otras generan serenidad y claridad. Al entender cómo opera cada género de conocimiento, se hace evidente que la libertad humana no puede basarse en decisiones tomadas desde la imaginación, porque la imaginación está condicionada por impresiones momentáneas. Tampoco puede basarse únicamente en la razón, aunque ésta sea indispensable para construir una base sólida. La libertad, para Spinoza, depende de la comprensión adecuada de las causas que determinan nuestros pensamientos y acciones.
Cuanto más conocemos, menos dependemos de impulsos externos. Cuanto más comprendemos, más podemos actuar desde nuestra propia naturaleza. Este análisis sobre los tipos de conocimiento prepara el camino para comprender uno de los puntos más importantes de su filosofía. La libertad no se define como la capacidad de elegir sin causa, sino como la capacidad de actuar desde la comprensión clara de lo que somos y de lo que nos determina. Esta perspectiva transforma la manera en que interpretamos la voluntad, la responsabilidad y el sentido de nuestras decisiones. Con estas bases, se abre el paso hacia una reflexión más profunda sobre la libertad humana y su relación con el orden necesario de la naturaleza. En la filosofía de Spinoza, la noción de libertad ocupa un lugar central, pero no en el sentido en que suele entenderse en la vida cotidiana. Para él, la idea tradicional de libre albedrío, esa imagen de una mente capaz de decidir sin causas que la determinen, es una ilusión que surge cuando una persona desconoce las razones que están detrás de sus propias acciones. Esta crítica no busca debilitar la responsabilidad humana, sino todo lo contrario. Intenta mostrar que la auténtica libertad solo puede existir cuando se comprenden las causas que nos mueven. Mientras una acción provenga de impulsos que no entendemos, no puede considerarse verdaderamente libre, aunque la sensación subjetiva sea la de haber elegido sin presión. Spinoza sostiene que nada ocurre sin una causa que lo explique, y esto incluye cada pensamiento, cada emoción y cada movimiento del cuerpo. En su sistema, la realidad está atravesada por una continuidad absoluta. Todo lo que existe forma parte de una cadena de causas que se extiende hacia adelante y hacia atrás, sin vacíos ni interrupciones. El ser humano no queda fuera de esta estructura, y por lo tanto no puede considerarse una excepción dentro del orden natural. Creer que existe un espacio donde la voluntad actúa sin causas sería suponer que la mente funciona de forma distinta al resto de la naturaleza, algo que su filosofía no admite. El determinismo de Spinoza no es un determinismo rígido que reduzca la vida humana a una serie de reacciones mecánicas. Tampoco es un planteamiento que elimine toda posibilidad de acción consciente. Es, en cambio, un determinismo racional y necesario que explica por qué las cosas ocurren del modo en que ocurren y cómo se relacionan entre sí. Cada idea tiene una causa, cada emoción tiene un origen en la mente o en el cuerpo, y cada acción surge de una historia previa que puede investigarse. La mente humana no toma decisiones aisladas, sino que forma parte de un proceso continuo donde intervienen percepciones, experiencias, conocimientos y estados corporales. Dentro de este marco, la libertad deja de ser la ausencia de determinación y se convierte en la comprensión de esa determinación. Un individuo actúa libremente cuando su acción surge de causas internas que entiende y acepta. En cambio, es menos libre cuando sus acciones provienen de causas externas que lo empujan sin que él sea consciente de ello. Spinoza sostiene que la mayor parte del tiempo los seres humanos están arrastrados por fuerzas externas, emociones que no comprenden, deseos formados por la imaginación o impresiones momentáneas que los llevan a actuar de forma impulsiva. En esos momentos, la persona no actúa, sino que es actuada. No decide, sino que reacciona. Un ejemplo cotidiano ayuda a aclarar esta idea. Si alguien se irrita por un comentario y responde con dureza sin analizar lo que siente, esa acción proviene de una emoción pasiva. La persona no se detuvo a examinar qué lo molestó, cómo surgió la emoción o qué posibilidades tenía para responder. Actuó desde la parte de sí que no comprende. En ese caso, la respuesta no es libre. Es una consecuencia de causas externas que afectaron su interior. En cambio, si esa persona comprende su reacción, reconoce la emoción y decide actuar desde una posición más estable, entonces actúa desde causas internas. La acción no deja de estar determinada, pero está determinada por elementos que la persona comprende, lo que la hace más libre. Spinoza utiliza la palabra servidumbre para describir la situación en la que alguien está dominado por causas externas. La servidumbre no implica esclavitud en el sentido social o político, sino una condición interna en la que la persona se encuentra a merced de afectos que no entiende.
En esta situación, los deseos se convierten en fuerzas que arrastran. Las emociones dictan las acciones y las ideas se forman sin claridad. El individuo siente que decide, pero en realidad está siendo movido por procesos que desconoce. La servidumbre, entonces, es una forma de dependencia emocional y cognitiva. Este planteamiento transforma la manera en que se observa la vida humana. Las acciones impulsivas, los cambios bruscos de humor, las decisiones tomadas sin reflexión o las creencias sostenidas sin fundamento dejan de interpretarse como fallos morales y comienzan a verse como efectos naturales de una comprensión limitada. Las personas no se equivocan porque quieren hacerlo, sino porque carecen de una idea adecuada de lo que sienten y de las causas que intervienen en sus decisiones. Por eso, Spinoza afirma que comprender las causas es el primer paso hacia la libertad. La claridad no elimina la determinación, pero permite actuar desde la propia naturaleza. Dentro de este sistema, la libertad tiene un componente profundamente racional. No significa actuar contra las emociones, sino comprenderlas. Las emociones no desaparecen por comprenderlas, pero pierden el poder de arrastrar involuntariamente. Cuando alguien entiende por qué siente miedo, ese miedo se transforma. Cuando comprende qué causa su tristeza, deja de sentirse atrapado. La libertad aparece cuando la persona deja de reaccionar impulsivamente y comienza a responder desde un lugar más consciente. Spinoza no considera que la libertad sea un privilegio reservado a unos pocos. Al contrario, sostiene que cualquier ser humano puede avanzar hacia acciones que provengan de causas internas. Cuanto más clara sea la comprensión del mundo y de uno mismo, más estable será la capacidad de actuar desde la propia naturaleza. En esa medida, la libertad se convierte en una forma de crecimiento continuo, no en un poder mágico que se posee desde el inicio. El determinismo spinoziano tiene también implicaciones prácticas. Muchas veces, las personas sufren porque creen que podrían haber actuado de manera distinta si hubieran tenido más voluntad. Spinoza afirma que, si actuaron de determinada manera, es porque esa acción era la consecuencia necesaria de las causas que los afectaban en ese momento. Esto no significa renunciar a mejorar, sino comprender que la mejora no consiste en ejercer una voluntad aislada, sino en transformar las causas internas que generan las acciones. Una vida más consciente surge de entender cuáles son esas causas y cómo pueden modificarse. Cuando la libertad se entiende como comprensión, la responsabilidad adquiere un sentido más profundo. Una persona responsable no es aquella que decide sin influencias, sino aquella que conoce las influencias que la mueven. La responsabilidad consiste en desarrollar ideas adecuadas, comprender los afectos y actuar desde una visión más clara de la propia naturaleza. Bajo esta perspectiva, la libertad no se opone al determinismo, sino que se construye sobre él. Esta manera de entender la libertad prepara el terreno para su ética. Si la libertad consiste en actuar desde causas internas, entonces la virtud no puede definirse como obediencia ciega ni como sacrificio. La virtud se convierte en la expresión de la potencia de cada individuo, y la alegría aparece como el signo de ese aumento de potencia. A partir de esta concepción, la vida ética se transforma en un proceso de fortalecimiento interior, donde el crecimiento personal se mide por la capacidad de comprender y actuar desde la propia naturaleza. Es desde esta perspectiva que surge su explicación sobre la virtud, la alegría y el sentido profundo de vivir según la razón. En la filosofía de Spinoza, la ética no se presenta como un conjunto de normas externas que deben obedecerse, sino como una descripción de cómo funciona la vida humana cuando se comprende desde dentro. Su punto de partida es simple, pero profundo. Todo ser humano desea conservarse y expandir su capacidad de actuar. Este impulso fundamental, que proviene del conatus, determina la manera en que experimentamos las emociones, evaluamos nuestras posibilidades y tomamos decisiones. Por eso, la ética spinoziana no se construye desde mandatos, sino desde la observación de cómo los afectos pueden fortalecer o debilitar esa potencia interior. Una de las distinciones más importantes dentro de esta ética es la que separa las pasiones tristes de las acciones activas. Las pasiones tristes son aquellos afectos que disminuyen la potencia de actuar.
No se llaman tristes porque generen melancolía, sino porque reducen la capacidad del individuo para actuar desde sí mismo. El miedo, la culpa, el resentimiento, la vergüenza o la ira descontrolada son ejemplos de pasiones que, al surgir sin comprensión, vuelven a la persona dependiente de causas externas. En esos momentos, la mente queda atrapada en interpretaciones que no surgen de su propia naturaleza, sino de influencias que la afectan sin que las entienda completamente. Las acciones activas, en cambio, son aquellas que surgen cuando la persona comprende las causas de sus emociones y actúa desde esa claridad. Una acción activa no se define por la ausencia de emoción, sino por la comprensión que la acompaña. Si una persona experimenta un impulso, pero lo analiza, lo entiende y actúa de acuerdo con una idea adecuada, esa acción se vuelve activa. Esto implica que la ética de Spinoza no propone eliminar las pasiones, sino transformarlas. La emoción no se combate con represión, sino con entendimiento. Una emoción entendida deja de dominar. Se vuelve una parte integrada de la vida, no una fuerza que arrastra sin dirección. La virtud, dentro de este marco, se entiende como potencia. Ser virtuoso no es obedecer reglas ni actuar según modelos externos, sino aumentar la capacidad de ser y de actuar desde la propia naturaleza. La virtud no se mide por sacrificios ni renuncias, sino por la intensidad con la que la persona puede actuar de forma coherente consigo misma. Para Spinoza, lo bueno es aquello que incrementa la potencia de existir, y lo malo es aquello que la reduce. Esta definición rompe con la moral tradicional, que muchas veces separa el bien del mal basándose en mandatos religiosos o convenciones sociales. En lugar de ello, propone una moral basada en la comprensión de la propia vida interior. Dentro de esta visión, la alegría ocupa un papel central. La alegría, para Spinoza, es el afecto que expresa un aumento en la capacidad de actuar. Cuando una persona experimenta alegría, su potencia se expande, su cuerpo se encuentra en un estado más estable y su mente adquiere mayor claridad. La alegría no es un estado superficial ni un simple placer momentáneo, sino una señal de que la persona está actuando desde su propia naturaleza. Por eso, la alegría aparece como un signo de virtud. Muestra que la acción proviene de causas internas y que la potencia del ser se está desarrollando. La tristeza, por contraste, indica una disminución en esa potencia. No se trata de decir que la tristeza es un error, sino de observar que este afecto señala un estado en el que la persona se encuentra menos capaz de actuar desde su propia naturaleza. La tristeza puede surgir por pérdidas, frustraciones o circunstancias externas que afectan la estabilidad interna. Sin embargo, incluso la tristeza puede comprenderse de manera adecuada. Cuando se entiende su causa, deja de convertirse en una pasión que domina y se convierte en un sentimiento integrado. Spinoza no propone un ideal de vida sin tristeza, sino una vida donde la tristeza no conduzca a la servidumbre emocional. La alegría, entonces, no es un fin en sí misma, sino una consecuencia natural del aumento de potencia. Vivir de manera más racional conduce a estados de mayor estabilidad y serenidad, que a su vez generan alegría. La razón, lejos de ser un ejercicio frío o distante, se convierte en una herramienta para construir una vida más plena. Razón y felicidad no se oponen, se complementan. Comprender el mundo y comprenderse a uno mismo abre espacio para emociones más estables y menos dependientes de las circunstancias externas. Cuando Spinoza habla de vivir según la razón, no se refiere a eliminar la espontaneidad o actuar sin emociones. Significa actuar desde la comprensión, no desde impulsos que no se entienden. Una vida racional es una vida en la que la persona reconoce sus afectos, los observa con claridad y actúa de acuerdo con ideas adecuadas. Esto genera un estado de serenidad que proviene de la coherencia interna. La serenidad no es ausencia de movimiento, sino la sensación de actuar en armonía con la propia naturaleza. Vivir según la razón implica también reconocer que las cosas no suceden por azar ni por voluntad de fuerzas externas, sino por causas que pueden comprenderse.
Esta manera de mirar la realidad reduce la confusión y el miedo, porque ayuda a interpretar los fenómenos desde un punto de vista más amplio. Cuando alguien entiende por qué un evento ocurre, ya no lo ve como una amenaza, sino como parte de un orden natural. Esta comprensión no elimina el dolor, pero lo coloca dentro de un marco que permite afrontarlo con mayor estabilidad. La ética spinociana tiene además un componente profundamente práctico. No propone ideales inalcanzables, sino pasos concretos para vivir con mayor claridad, observar una emoción, entender su causa y actuar desde esa comprensión es un proceso accesible para cualquier persona. No exige renunciar a deseos ni eliminar impulsos, sino transformarlos en fuerzas que aumenten la potencia interna. De esta manera, la ética se convierte en una forma de guía para una vida más equilibrada. A partir de esta visión ética, resulta natural derivar una comprensión de cómo debe organizarse la convivencia humana. Si cada individuo puede actuar de forma más libre al entender sus causas internas, entonces una sociedad que favorezca la libertad de pensamiento y la expresión racional ofrecerá mayores posibilidades de desarrollo. Por eso, la ética spinociana no se queda en la vida individual, sino que se extiende hacia la vida social. La alegría, la potencia y la razón no solo fortalecen al individuo, sino que también crean condiciones para una convivencia más estable y menos conflictiva. Esta conexión entre ética y política revela que para Spinoza, la libertad individual tiene implicaciones directas en la libertad colectiva. Una sociedad donde las personas actúan desde la comprensión generará menos violencia, menos miedo y menos dominación. En esa perspectiva, la política se convierte en el espacio donde la ética adquiere una dimensión práctica. A partir de esta concepción, surge su reflexión sobre la libertad de pensamiento, la tolerancia y la organización social, temas esenciales para entender cómo la razón puede orientar la convivencia humana. En la filosofía de Spinoza, la política no es un ámbito separado de la vida humana, ni un terreno donde se aplican reglas distintas a las que gobiernan la mente, las emociones o la naturaleza. Para él, comprender la política implica entender la estructura misma del ser humano y las condiciones que permiten vivir con mayor libertad y estabilidad. Por eso, su pensamiento político surge directamente de su ética y de su visión de la realidad como una unidad coherente. Lo que afecta a las personas individualmente, sus miedos, sus deseos, sus confusiones y sus comprensiones, también afecta a la convivencia. Y del mismo modo, aquello que promueve claridad y libertad en la vida interior favorece una sociedad más justa. Spinoza defiende la tolerancia como una condición esencial para la convivencia racional. La tolerancia, en su obra, no se limita a permitir que otros piensen distinto, sino a reconocer que el pensamiento humano es diverso por naturaleza. Cada persona experimenta el mundo desde su propia historia, desde los afectos que le han marcado y desde las ideas que ha formado a lo largo del tiempo. Por lo tanto, exigir uniformidad en las creencias o en los valores es desconocer la estructura misma de la mente humana. La intolerancia surge cuando una autoridad intenta imponer una interpretación particular como si fuera la única posible, ignorando que las personas forman ideas a partir de sus circunstancias y de su comprensión del mundo. Para Spinoza, esta imposición no genera orden, sino conflicto. Su crítica al dogmatismo se basa en esta observación. El dogmatismo ocurre cuando una doctrina, sea religiosa, política o cultural, pretende poseer la verdad absoluta y exige obediencia sin permitir cuestionamientos. Este tipo de pensamiento no solo limita la libertad intelectual, sino que también alimenta el miedo, que es uno de los afectos más dominantes en la vida social. Cuando una institución utiliza el miedo para sostener su autoridad, las personas actúan desde pasiones tristes, no desde comprensión. El resultado es una sociedad frágil, vulnerable y propensa a la violencia. En cambio, cuando se permite el razonamiento libre, la convivencia se vuelve más estable porque las personas forman ideas más adecuadas y actúan desde causas internas. Para Spinoza, el papel del Estado no es controlar las opiniones, sino garantizar la libertad civil. En su visión,
El Estado cumple una función práctica: ofrecer las condiciones necesarias para que las personas puedan vivir con seguridad, resolver sus diferencias sin recurrir a la violencia y desarrollar sus capacidades. Esto significa que el poder del Estado debe orientarse a proteger la libertad, no a restringirla. Cuando el Estado intenta imponer creencias o regula la forma de pensar, se aparta de su función y se convierte en una fuente de dominación. Por esa razón, Spinoza sostiene que las autoridades políticas no deben intervenir en las convicciones personales, mientras los ciudadanos respeten las leyes que garantizan la convivencia pacífica. Esta manera de entender el Estado lo lleva a proponer una separación clara entre religión y filosofía. La religión, tal como se practicaba en su época, tendía a controlar la vida social mediante doctrinas que se presentaban como verdades absolutas. Muchas autoridades religiosas utilizaban la interpretación de textos sagrados como una herramienta para ejercer poder político. Spinoza critica esta práctica porque considera que la religión no debe intervenir en asuntos que requieren análisis racional. La filosofía, por su parte, se ocupa de comprender la realidad mediante conceptos, causas y explicaciones. Cuando la religión intenta ocupar ese lugar, surgen conflictos y confusiones que afectan tanto a la vida individual como a la vida colectiva. Spinoza no rechaza la religión en sí. Reconoce que puede ofrecer consuelo, apoyo moral y motivación para actuar con justicia, pero insiste en que su función no es explicar la naturaleza ni dictar decisiones políticas. Para él, la religión puede promover conductas virtuosas cuando se enfoca en principios simples, como la justicia y la ayuda mutua. Sin embargo, se vuelve peligrosa cuando intenta definirse como ciencia o filosofía, porque reemplaza la comprensión por el dogma. En su visión, una sociedad saludable reconoce la diferencia entre el ámbito espiritual y el ámbito racional, permitiendo que cada persona practique sus creencias sin convertirlas en herramientas de control. La forma política que mejor expresa estas ideas, según Spinoza, es la democracia. No porque la democracia garantice automáticamente la justicia, sino porque promueve una participación más amplia y reduce la posibilidad de que una minoría imponga sus creencias sobre el resto. La democracia permite que el poder se distribuya de forma más equitativa y que las decisiones se tomen teniendo en cuenta la diversidad de ideas y experiencias dentro de la sociedad. Esta diversidad no es un obstáculo, sino una expresión natural de la condición humana. Las diferencias entre las personas no deben eliminarse, sino organizarse dentro de un sistema donde puedan coexistir sin generar conflicto. Spinoza considera que la democracia es la forma de gobierno más acorde con la naturaleza humana, porque reconoce que cada individuo posee una capacidad de pensar y actuar que debe ser respetada. En una democracia, las leyes no se imponen como mandatos arbitrarios, sino como acuerdos que surgen de la voluntad colectiva. Este tipo de organización política refleja el principio spinoziano de que las personas actúan mejor cuando comprenden las causas de sus acciones. Una ley que nace de la participación y del debate es más estable que una ley impuesta sin justificación, porque se apoya en la comprensión compartida de su necesidad. Otro aspecto importante de su pensamiento político es la idea de que la libertad de pensamiento no solo debe permitirse, sino protegerse. El pensamiento no puede restringirse mediante la fuerza, porque las ideas surgen de la naturaleza misma de la mente. Intentar controlar lo que una persona piensa genera resistencia interna y, en última instancia, conflicto social. Una sociedad que permite la libre expresión, en cambio, facilita la formación de ideas más adecuadas, ya que las personas pueden confrontar sus opiniones, corregir errores y ampliar su comprensión del mundo. La libertad de pensamiento, por tanto, es una herramienta para fortalecer tanto al individuo como a la comunidad. Spinoza también observa que la estabilidad política depende de la capacidad de las personas para comprender la naturaleza de la ley. Las leyes no deben verse como límites que restringen la libertad, sino como condiciones que permiten que todos puedan desarrollarse sin interferir en la capacidad de los demás. Cuando las personas entienden la función de la ley, la obedecen no por miedo al castigo, sino porque reconocen su utilidad. Esta comprensión
transforma la relación entre el ciudadano y el Estado, creando un vínculo basado en la razón más que en el temor. Dentro de este sistema político el conflicto no se elimina, pero se regula mediante instituciones que permitan resolver diferencias sin violencia. Para Spinoza, el conflicto es inevitable porque forma parte de la naturaleza humana. Las personas tienen deseos distintos, intereses diversos y emociones que surgen de manera espontánea. Lo que puede evitarse no es el conflicto, sino el desorden que surge cuando se intenta imponer una única visión. Una sociedad que reconoce la pluralidad y la organiza mediante leyes claras tiene más posibilidades de convivir de manera estable. La política, en el pensamiento de Spinoza, se convierte así en una extensión natural de su ética. Una persona que comprende sus emociones, que actúa desde causas internas y que reconoce la necesidad de la razón, es también alguien capaz de convivir con otros de manera más equilibrada. Del mismo modo, una sociedad que protege la libertad de pensamiento, que separa la religión de la política y que organiza la convivencia mediante leyes razonadas, ofrece un entorno donde las personas pueden desarrollarse y vivir con mayor serenidad. Toda esta visión política descansa sobre una base metafísica rigurosa. Para Spinoza, Dios no dirige el mundo desde fuera ni interviene de manera caprichosa, sino que actúa como causa inmanente del orden natural. La política, entonces, no necesita apoyarse en interpretaciones sobrenaturales, ni en autoridades que pretendan hablar en nombre de una voluntad externa. Se sostiene sobre el reconocimiento de que la realidad funciona según causas internas y necesarias. Esta perspectiva permite observar la vida social con claridad y comprender que la organización colectiva debe respetar ese orden natural, en lugar de imponer reglas que generen miedo o confusión. A partir de esta base, se desarrolla una comprensión profunda de cómo la divinidad se expresa en la realidad misma y de cómo la existencia humana se inserta dentro de ese orden. Es desde esta visión que se abre el camino hacia su explicación de Dios como causa inmanente y de la estructura necesaria del universo. Dentro del sistema filosófico de Spinoza, la idea de Dios como causa inmanente del mundo ocupa un lugar decisivo, porque termina de distinguir su visión de muchas concepciones religiosas y filosóficas anteriores. Para entender esta propuesta, es necesario detenerse en lo que significa exactamente hablar de causa inmanente y en qué se diferencia de lo que habitualmente se llama causa transitiva. No se trata de un matiz menor, sino de una diferencia que cambia la manera de pensar la realidad, la divinidad y el lugar del ser humano en el universo. En la experiencia cotidiana, las causas suelen entenderse como algo que actúa sobre otra cosa desde afuera. Por ejemplo, una persona que empuja una silla es la causa del movimiento de la silla. El viento que mueve las hojas de un árbol es la causa del temblor de esas hojas. En estos casos, la causa se concibe como algo que está separado de su efecto y que lo modifica desde el exterior. A este tipo de relación se la puede llamar causa transitiva. La causa pasa o se transfiere hacia otra cosa, como si cruzara un límite entre entidades distintas. En el caso de Dios, muchas tradiciones religiosas han pensado la causalidad de este modo. Dios como un ser separado del mundo, que lo crea desde un afuera y lo gobierna interviniendo según una voluntad propia que se puede parecer a la voluntad humana ampliada. En esa perspectiva, Dios sería una causa que actúa sobre algo distinto de sí mismo, tal como una artesana actúa sobre la materia con la que fabrica un objeto. El mundo sería algo producido, gobernado o corregido por un agente superior que permanece diferente a su creación. Spinoza rechaza esta forma de entender la relación entre Dios y el mundo. Para él, Dios no es una causa transitiva. No está fuera del universo ni se limita a intervenir de tanto en tanto. En su lugar, lo concibe como causa inmanente. Una causa inmanente es aquella que no actúa sobre algo externo, sino que produce efectos en aquello de lo cual forma parte. Esto significa que Dios no está separado de las cosas, sino que es la realidad misma en su nivel más profundo. Todo lo que existe está en Dios. No como una serie de objetos que se colocan dentro de un contenedor,
sino como expresiones de la misma realidad que se despliega de múltiples maneras. Cuando se dice que Dios es causa inmanente, se está afirmando que no crea el mundo desde fuera, sino que el mundo es la manera en que la esencia divina se expresa. Dios no produce algo distinto de sí, sino que se manifiesta en la totalidad de los seres, en los procesos naturales, en las leyes que rigen los cuerpos y en las estructuras que organizan las ideas. La causa y el efecto en este caso no están separados. La causa permanece en sus efectos y los efectos son modos particulares de esa causa. Esta comprensión lleva a considerar la naturaleza como un sistema de causas internas. No hay un momento en el que una voluntad externa decida que algo debe existir. Más bien, la realidad se despliega según una necesidad interna que pertenece a la propia sustancia. Cada cosa que existe lo hace porque forma parte de esa estructura necesaria. Los procesos físicos, las transformaciones biológicas, los movimientos de los cuerpos celestes y los cambios en la mente humana se explican como expresiones de una red causal que no viene de afuera, sino que se organiza desde dentro. Ver la naturaleza como un sistema de causas internas significa que no es necesario recurrir a explicaciones externas para justificar lo que ocurre. No se requiere apelar a milagros, intervenciones extraordinarias o decisiones repentinas tomadas por un ser separado. Lo que se llama milagro, desde este punto de vista, suele ser una forma de nombrar aquello cuyas causas aún no se conocen. En lugar de pensar que la divinidad interrumpe las leyes naturales, Spinoza sostiene que la divinidad es el orden mismo de esas leyes. De este modo, la realidad se vuelve coherente, sin huecos inexplicables ni excepciones caprichosas. Una consecuencia directa de esta visión es la ausencia de propósito externo o teleología. En muchas concepciones clásicas, tanto filosóficas como religiosas, se tiende a pensar que las cosas existen para algo. El ojo existe para ver, la lluvia existe para fertilizar la tierra, el ser humano existe para cumplir una misión determinada. La historia se dirige hacia una meta final. Esta manera de pensar introduce la idea de un plan, un diseño o una intención externa que organiza el mundo según fines. Spinoza cuestiona esta forma de interpretar la realidad. Para él, los fines que las personas suelen atribuir a la naturaleza no son rasgos propios del universo, sino proyecciones de la mente humana. Las personas se acostumbran a preguntarse ¿para qué sirve algo? Porque en su vida cotidiana actúan con objetivos. Caminan para llegar a un lugar, comen para mantenerse con vida, estudian para adquirir conocimiento. A partir de esta experiencia interna, trasladan la idea de propósito a todo lo que existe y terminan pensando que la naturaleza entera funciona como un gran proyecto con metas definidas. Spinoza sostiene que esto es un error. La naturaleza no actúa para algo, simplemente actúa según sus propias leyes. La ausencia de teleología no significa que la realidad sea caótica, sino que el orden que la atraviesa no responde a un plan externo. Las cosas no ocurren para favorecer o perjudicar a los seres humanos. Un terremoto no sucede para castigar a una población, ni una enfermedad aparece para enseñar una lección. Estas interpretaciones nacen del hábito de buscar intenciones detrás de cada evento. Spinoza propone, en cambio, que los fenómenos deben entenderse como efectos de causas naturales que pueden estudiarse y explicarse. El universo no gira alrededor de la humanidad ni se organiza en función de sus deseos. Este cambio de perspectiva tiene implicaciones profundas para la ciencia. Si la naturaleza es un sistema de causas internas y Dios es la causa inmanente de ese sistema, entonces estudiar la naturaleza equivale a estudiar la forma en que la divinidad se expresa. La investigación científica deja de ser una actividad que compite con la religión y se convierte en una vía para comprender la estructura más profunda del ser. Cada ley descubierta, cada patrón identificado y cada relación causal explicada amplía el entendimiento de la realidad y, por extensión, del orden del que forma parte todo lo que existe. La ciencia, en este contexto, no busca fines ocultos ni intenciones, sino regularidades. Spinoza ve con buenos ojos el esfuerzo de describir los fenómenos mediante leyes que se cumplan siempre en las mismas condiciones. Esto se ajusta a su idea de necesidad. Si algo ocurre,
debe hacerlo por una razón que pueda, al menos en principio, conocerse. No hay lugar para el azar entendido como ausencia total de causas. Puede haber desconocimiento o complejidad, pero no eventos sin explicación posible. Al mismo tiempo, esta posición refuerza su concepción del determinismo. Si todo en la naturaleza sigue una cadena de causas internas, también la vida humana forma parte de ese tejido. Los pensamientos, las emociones y las acciones no surgen sin motivo. Responden a una historia de influencias, hábitos, ideas y estados corporales. El determinismo spinoziano no aplasta al individuo, sino que le ofrece un marco para comprenderse mejor. Saber que se forma parte de un orden necesario no significa resignarse, sino entender que la libertad consiste en conocer ese orden y actuar desde esa comprensión. La ausencia de propósito externo también modifica la manera de pensar la relación entre el ser humano y Dios. En muchas creencias tradicionales, se espera que Dios tenga planes específicos para cada persona, que premie ciertas conductas y castigue otras, o que intervenga para cambiar el curso de los acontecimientos. Spinoza considera que esta imagen produce más miedo que comprensión. Cuando las personas creen que cada suceso obedece a una intención divina específica, se llenan de preguntas que no pueden responder. ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué existen desastres? ¿Por qué algunas personas prosperan y otras no? Frente a esta confusión, propone una actitud distinta. Aceptar que la realidad sigue un orden que no está diseñado para favorecer o perjudicar a nadie en particular. Esta aceptación no es indiferencia, sino una manera de mirar el mundo que reduce la angustia generada por interpretaciones erróneas. En lugar de buscar mensajes ocultos en cada acontecimiento, se puede intentar comprender las causas que lo produjeron. En lugar de preguntarse qué quiso decir una voluntad externa al provocar un hecho doloroso, se pueden examinar las condiciones que lo hicieron posible. Esta postura no elimina el dolor, pero lo sitúa dentro de un contexto que puede investigarse y, en algunos casos, modificarse. Pensar a Dios como causa inmanente significa también abandonar la idea de que la divinidad pueda suspender las leyes de la naturaleza para favorecer una situación concreta. Lo que se llama milagro suele ser, para Spinoza, una muestra de ignorancia acerca de las causas reales que intervienen en un fenómeno. Si la realidad es una y está regida por la misma sustancia, no tiene sentido hablar de interrupciones del orden natural. La verdadera admiración no debería dirigirse a supuestas excepciones, sino al hecho de que la naturaleza mantenga un orden tan constante y tan complejo. Esta visión tiene un efecto directo sobre la forma de entender la oración, la súplica o la esperanza de intervención divina. Desde la perspectiva spinoziana, pedir a Dios que cambie el curso de los hechos para ajustarlo a los deseos individuales implica suponer que la divinidad puede modificar el orden necesario de la naturaleza según preferencias particulares. En cambio, una actitud coherente con su filosofía sería buscar comprender ese orden y armonizarse con él. La serenidad no proviene de confiar en que algo externo resolverá los problemas, sino de comprender cómo funcionan las cosas y actuar dentro de ese marco con la mayor claridad posible. En este contexto, la ciencia y la filosofía no aparecen como enemigas de la espiritualidad, sino como caminos para depurarla de proyecciones humanas y de expectativas irreales. La espiritualidad, entendida al modo de Spinoza, no consiste en esperar favores o temer castigos, sino en comprender la unidad del todo y el propio lugar dentro de esa unidad. Esa comprensión se apoya en el estudio de la naturaleza, en el análisis de las causas y en el reconocimiento de que la misma sustancia se expresa tanto en los procesos físicos como en la vida interior. El determinismo que se desprende de esta metafísica no es una cadena opresiva que aplasta la individualidad, sino un marco que permite situar cada experiencia dentro de un tejido más amplio. Al saber que todo ocurre según causas, las personas pueden dejar de culparse por no haber escapado a fuerzas que no entendían y al mismo tiempo asumir la tarea de comprender mejor esas fuerzas para transformarse. La responsabilidad ya no se mide por la capacidad de ir contra el orden del mundo, sino por el esfuerzo de comprenderlo y de actuar de acuerdo con esa comprensión.
Esta idea de causa inmanente también ilumina el modo en que Spinoza entiende la eternidad. Si Dios es la sustancia única e infinita, y todo lo que existe es una modulación de esa realidad, entonces hay un sentido en el que cada ser participa de algo eterno. Sin embargo, esa eternidad no debe confundirse con una duración infinita en el tiempo, como si la vida se prolongara sin fin después de la muerte. La eternidad, en este sistema, se relaciona con el modo en que la mente puede comprender las cosas subspecie a eternitatis, es decir, bajo la perspectiva de la eternidad. Comprender una cosa desde sus causas necesarias es verla como parte del orden infinito de la naturaleza. Esta forma de comprensión tiene efectos directos sobre la vida emocional. Cuando una persona ve sus experiencias solo desde el punto de vista inmediato, cualquier contratiempo puede parecer absoluto, cualquier pérdida puede vivirse como un colapso total, pero cuando logra ver esas mismas experiencias como parte de un orden más amplio, su relación con ellas cambia. El dolor no desaparece, pero pierde su carácter de ruptura total. Se vuelve un episodio dentro de una trama más extensa que también incluye alegrías, aprendizajes y transformaciones. Esta capacidad de mirar la propia vida desde un punto de vista más amplio es una de las expresiones más claras de lo que Spinoza considera sabiduría. Desde esta concepción de la realidad, donde Dios no está afuera del mundo sino en todo lo que existe como causa inmanente, emerge una figura humana particular, la del sabio que comprende el orden necesario de la naturaleza y ajusta su vida a esa comprensión. Para este tipo de persona, la serenidad no proviene de controlar lo que sucede, sino de entenderlo y de actuar en coherencia con lo que se es. La eternidad deja de ser una promesa futura y se convierte en una forma de presencia consciente en el momento, basada en una comprensión profunda del lugar que cada uno ocupa dentro del todo. A partir de aquí, se perfila ese ideal del sabio, en el que el conocimiento adecuado se traduce en calma interior, en aceptación lúcida y en una forma de libertad que se vive como serenidad estable. Dentro del sistema de Spinoza, la figura del sabio representa el punto más alto al que puede aspirar la vida humana. No se trata de un ideal reservado a unos pocos con capacidades extraordinarias, sino de una forma de existencia accesible para cualquier persona que logre comprender adecuadamente las causas que determinan su vida. El sabio no es alguien que lo sabe todo, ni alguien que no siente emociones. Es, ante todo, alguien que entiende el orden de la naturaleza y logra situarse dentro de él con claridad, serenidad y coherencia. Para Spinoza, alcanzar esta forma de vida es lo más cercano a la verdadera libertad, porque implica actuar desde lo que se es y no desde fuerzas externas que arrastran sin comprensión. El elemento más característico de este ideal es el llamado amor intelectual a Dios. Esta expresión puede generar confusión si se interpreta desde categorías religiosas tradicionales, donde el amor hacia la divinidad suele relacionarse con devoción, obediencia o adoración. En el caso de Spinoza, el amor intelectual a Dios no es una emoción dirigida hacia un ser externo, sino un estado de comprensión profunda de que la realidad es una unidad necesaria, infinita y coherente. Dios, entendido como la sustancia de la que todo forma parte, no es un objeto de adoración, sino una forma de nombrar la estructura misma de la existencia. Cuando Spinoza habla de amor intelectual, se refiere a un tipo de comprensión que no solo reconoce esa unidad, sino que encuentra alegría en ella. No es un amor sentimental ni una emoción que surge desde el deseo. Es una forma de lucidez que produce tranquilidad. El amor intelectual a Dios aparece cuando la mente comprende que ella misma es un modo de la sustancia infinita y que todo lo que existe, incluido cada pensamiento, forma parte del mismo orden natural. Esta comprensión no anula los problemas cotidianos, pero los sitúa dentro de una perspectiva más amplia que reduce su carga emocional. La relación entre este amor intelectual y la eternidad es crucial para entender el ideal del sabio. Para Spinoza, la eternidad no es una vida sin fin,
como si la mente pudiera seguir existiendo después de la muerte en un sentido personal. No se trata de un tiempo infinito, sino de una forma de mirar la realidad que trasciende la perspectiva inmediata. La eternidad es un modo de pensar. Cuando una persona contempla las cosas desde sus causas necesarias, y no desde sus efectos inmediatos o desde las emociones que producen en el momento, está viendo el mundo bajo la perspectiva de la eternidad. Esta forma de pensamiento permite experimentar una serenidad que no depende de las circunstancias externas. Normalmente, las personas evalúan los acontecimientos desde una perspectiva estrecha, centrada en el presente inmediato. Lo que duele ahora parece insoportable, lo que alegra ahora parece absoluto. Esta visión limitada intensifica las pasiones y reduce la capacidad de actuar con claridad. En cambio, cuando se observa un hecho como parte del orden natural, como un resultado inevitable de causas que pueden rastrearse, el dolor no desaparece, pero pierde su carácter de ruptura. Se vuelve comprensible. Para Spinoza, el conocimiento adecuado transforma la vida porque organiza la mente de acuerdo con la estructura real del mundo. Cuando una idea se comprende adecuadamente, se integra dentro de una cadena causal más amplia que muestra su lugar y su función. Esto permite que la mente actúe desde ideas activas y no desde pasiones que la superan. La vida transformada por el conocimiento es una vida donde las emociones siguen existiendo, pero no dominan el comportamiento. La persona que comprende no se deja arrastrar por reacciones impulsivas. Responde a lo que ocurre desde una visión más profunda de la realidad. Este ideal no exige que la persona se separe del mundo o que renuncie a sus vínculos. Al contrario, la vida del sabio implica una relación más estable y consciente con lo que lo rodea. La serenidad racional que caracteriza a esta figura no es indiferencia, sino un equilibrio interno que evita que los vaivenes emocionales definan las acciones. Un sabio puede experimentar dolor, nostalgia, alegría o esperanza, pero las vive de forma integrada, sin perder la claridad sobre su origen y su lugar dentro del orden natural. Un ejemplo cotidiano ayuda a entender esta serenidad racional. Cuando una persona enfrenta una situación difícil, como un conflicto afectivo o una pérdida, suele interpretar esos hechos como injusticias personales o como golpes del destino. Esa interpretación genera tensión y amplifica el sufrimiento. El sabio, por el contrario, reconoce el dolor, pero no lo interpreta como una ofensa personal ni como un evento dotado de intención externa. Lo entiende como un acontecimiento que se inserta en una cadena de causas. Esta comprensión no convierte la situación en algo agradable, pero sí abre una posibilidad para convivir con ella sin ser destruido interiormente. La serenidad racional se expresa también en la manera en que el sabio evalúa sus propios deseos. Spinoza sostiene que muchas veces se desea aquello que parece útil de manera inmediata, pero que a largo plazo reduce la capacidad de actuar. La persona dominada por las pasiones persigue satisfacciones rápidas sin comprender que éstas pueden aumentar la dependencia de factores externos. En cambio, quien actúa desde la comprensión elige aquello que fortalece la potencia interna. Este tipo de elección no surge de la fuerza de voluntad, sino de una comprensión más profunda de lo que realmente conviene para la estabilidad del ser. La vida del sabio es también una vida más libre, pero no en el sentido de elegir sin causas o de actuar contra la naturaleza. Para Spinoza, ser libre es actuar desde la propia esencia, desde causas internas que se comprenden. El sabio, al entender las causas que lo afectan, elimina la servidumbre de los afectos pasivos. Esto no significa que sus circunstancias sean siempre favorables, sino que su manera de relacionarse con ellas se transforma. La libertad, entonces, es una consecuencia directa de la comprensión. En el ideal del sabio se encuentra también una relación diferente con el tiempo. La mayoría de las personas viven atrapadas entre la anticipación del futuro y la memoria del pasado. El pasado pesa como una carga, el futuro como una preocupación. El sabio, al pensar las cosas bajo la perspectiva de la eternidad, no queda atrapado en esas oscilaciones. No significa que ignore el tiempo, sino que lo comprende como parte del orden natural. Esta actitud reduce la ansiedad
y permite una presencia más completa en cada momento. Otro aspecto de este ideal es la capacidad de actuar en armonía con los demás. Spinoza sostiene que las personas sabias no buscan dominar a otros ni imponer sus ideas. Su comprensión de la naturaleza humana las lleva a actuar con consideración y a evitar conflictos innecesarios. Reconocen que cada individuo actúa según su propio nivel de comprensión y que la intolerancia surge del desconocimiento. En lugar de juzgar de manera abrupta, tratan de comprender las causas que llevan a los demás a actuar como lo hacen. Esta actitud favorece una convivencia más estable y elimina una gran parte de los conflictos que surgen de expectativas irreales. La figura del sabio también refleja una relación madura con el cuerpo y con la mente. Spinoza niega la separación entre ambas dimensiones. Por eso, el sabio no desprecia el cuerpo ni lo considera un obstáculo para la vida intelectual. Más bien, lo entiende como la expresión física de su propia naturaleza. Cuidar el cuerpo, mantenerlo en un estado adecuado y reconocer sus necesidades se convierte en parte de la vida racional. El sabio no busca dominar el cuerpo mediante castigos o ascetismos excesivos. Lo integra dentro de una visión unificada del ser. La beatitud, uno de los conceptos más importantes del ideal del sabio, se refiere al estado de alegría estable que surge cuando la mente comprende adecuadamente tanto su propia naturaleza como la naturaleza del mundo. No se trata de un placer intenso, ni de una felicidad eufórica, sino de una satisfacción profunda que proviene de actuar en armonía con las causas internas. Esta beatitud está vinculada al amor intelectual a Dios, porque ambas expresan la comprensión de la unidad de la realidad. Cuanto más clara es esa comprensión, más estable es el estado de beatitud. También es importante señalar que el sabio, tal como lo concibe Spinoza, no es una figura estática ni alguien que haya alcanzado un estado definitivo. La sabiduría es un proceso continuo, una forma de relacionarse con las cosas que se renueva en cada acción. Nadie alcanza la perfección absoluta, pero cualquier persona puede avanzar hacia una mayor totalidad interior. El sabio es un ideal regulativo, una guía que orienta la vida y que permite evaluar si las acciones se originan en ideas adecuadas o en pasiones que dominan sin comprensión. Esta figura también sirve para mostrar que la vida ética no es un conjunto de normas externas, sino un camino hacia una mayor claridad. La sabiduría no se impone desde fuera, sino que surge desde dentro, como una consecuencia de la comprensión. Cuando las acciones se originan en ideas adecuadas, la persona se siente más en paz consigo misma, con los demás y con el mundo. No busca reconocimiento externo ni pretende demostrar superioridad, simplemente actúa según lo que comprende. La eternidad, en este ideal, se experimenta como una forma de visión. No es vivir para siempre, sino ver con claridad. Cuando la mente comprende la necesidad que atraviesa todos los fenómenos, se libera de la desesperación que surge al interpretar los acontecimientos como injusticias personales o como golpes arbitrarios del destino. La eternidad se vive cada vez que la mente observa las cosas desde la perspectiva de sus causas necesarias. Este estado no elimina el dolor, pero permite convivir con él sin quedar atrapado. No elimina los desafíos, pero los sitúa dentro de un marco más amplio que da sentido a la acción. No evita los cambios externos, pero ofrece una estabilidad interna que no depende de ellos. Esta estabilidad, esta serenidad racional, es la verdadera marca de la sabiduría. Y así, tras recorrer la ontología de Spinoza, su ética, su política y su teoría del conocimiento, se abre el camino hacia el cierre del recorrido, un momento para retomar la arquitectura completa de su sistema y observar cómo cada una de sus partes se conecta para ofrecer una visión coherente del mundo y de la vida humana. A lo largo de este recorrido, se ha desplegado la estructura completa del pensamiento de Spinoza, organizada como un sistema coherente en el que cada concepto ocupa un lugar preciso. La noción de sustancia única e infinita establece la base ontológica que sostiene al mundo, mientras que la comprensión de los afectos muestra cómo la vida humana se mueve entre aumentos y disminuciones de potencia. La determinación natural de todas las cosas revela que la libertad no consiste en elegir sin causas, sino en comprenderlas.
y los distintos géneros de conocimiento explican por qué la claridad intelectual transforma la experiencia cotidiana. Desde esta arquitectura geométrica surge una ética que identifica la virtud con la potencia, una política que defiende la libertad de pensamiento y una forma de existencia donde la serenidad se convierte en la expresión más alta de la libertad interior. En el presente, estas ideas mantienen su vigencia porque ofrecen herramientas para comprender un mundo cada vez más complejo. Su claridad conceptual ayuda a ordenar la experiencia, y su explicación de los afectos permite construir fortaleza emocional sin negar la realidad de las pasiones. Spinoza no propone un escape del mundo, sino una manera de habitarlo con lucidez. A los estimados soporíferos, gracias por acompañar este estudio nocturno. Que la serenidad de este recorrido inspire nuevas preguntas y nuevos caminos de comprensión. Hasta la próxima exploración filosófica, donde seguiremos desentrañando las tramas del pensamiento universal con la misma calma y precisión.